esta tarde para cada uno de nosotros. Vamos a orar antes de todo, hermanos, para que sea Dios quien dirija la enseñanza de hoy. Dios Todopoderoso, gracias por tu bendición, gracias por tu amor y gracias por ser nuestro Dios. Te queremos pedir humildemente que traigas bendición, Padre, a esta congregación, que traigas bendición, mi Dios, a cada uno de los líderes, principalmente a nuestro pastor. Gracias porque sabemos que nos oyes, porque eres un Dios vivo. Pero también te queremos agradecer por tu palabra, Señor, que tenemos esta libertad de abrirla y poder escudriñar en ella. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla, nos enseñe y nos capacite para ponerla por obra. En Cristo Jesús, amén. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, ahí en primera carta a los tesalonicenses, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12. Y si ya lo tienen, hermanos, pueden ponerse en pie, por favor, para hacer esta lectura de una manera alternada. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Vamos a hacer una manera alternada. Yo leo el 1, ustedes el 2, y en el 12 nos vamos a unir todos. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Vamos a ver, hermanos, aquí cómo el apóstol Pablo tiene esta preocupación, así como la tuvo en otras ocasiones, en otras cartas dirigidas a las iglesias. Él tiene esta preocupación también por la iglesia de Tesalónica. Y el propósito, hermanos, de esta carta de segunda, y uno de los principales propósitos, era de querer corregir algunos comentarios que se habían malinterpretado. Acuérdense que en la primera carta, en el capítulo 5, ya el apóstol Pablo estaba anunciando, estaba revelando acerca de cómo iba a ser el arrebatamiento de la iglesia. Pero por ahí creo que hubo un problemita, ¿verdad? Y algunos despistados por ahí empezaron a querer malinterpretar esa situación, y pues ya no trabajaban y se dedicaban a ir de casa en casa comiéndose el alimento que tenían los pocos hermanos que había.
y estaban de vividores ahí. Y era necesario, ¿verdad? Por eso Pablo también en esta carta más adelante dice que el que no trabaje, que no coma, dice. No, dice, pónganse a trabajar. Y él quiere dar una precisión y da 2 puntos importantes para que entiendan que la venida de Cristo se va a dar, el arrebatamiento se va a dar, pero tenía que ocurrir algunos aspectos todavía. Aunque Pablo, ¿verdad?, decía, bueno, los muertos en Cristo resucitarán primero, nosotros nos precederemos, no nos vamos a adelantar, luego nosotros que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él para estar en las nubes con Cristo. Aunque él ya anhelaba o ya ansiaba esta situación de que él también iba a estar presente en ese evento tan hermoso, pero él estaba consciente por la dirección del Espíritu Santo de que faltaban algunos detalles, no era nada más así. Y dice ahí pues, en el verso 1, dice que hay una palabra importante. Del 2 donde leímos dice, y nuestra reunión con Él, ¿verdad? Acerca de esto, y en el original dice que esta palabra quiere decir, hermanos, recoger o reunir en un mismo lugar. Porque algunos malinterpretan diciendo que en 1 Tesalonicenses está hablando del arrebatamiento y aquí ya está hablando de la segunda venida de Cristo. Y no es cierto, sigue hablando del mismo tema. Recoger o reunirnos todos en un mismo lugar quiere decir que la iglesia nos va a reunir el Señor de todo el mundo y nos vamos a reunir con Él en las nubes, en un solo lugar. Y era importante para el apóstol Pablo que la iglesia tuviera este conocimiento y que la iglesia no perdiera de vista lo más importante de esto. En el punto número 1 le titulé, la iglesia tiene que estar despierta para no ser engañada. Acuérdense, hermanos, que casi en todas las cartas que el apóstol Pablo escribe, siempre hay algo. Siempre hay algo. Si nos vamos a los Corintios, bueno, pues había problemas de doctrina con la cena del Señor, problemas de que unos creían en la resurrección, otros no, problemas incluso hasta sexuales, ¿verdad? Y era necesario que el apóstol Pablo corrigiera todo esto a través de las cartas, el Espíritu Santo, a través del hermano Pablo. Si vemos, por ejemplo, ahí Colosenses, bueno, también Colosenses, había un personaje por ahí, un filósofo que se había introducido a la iglesia y que comenzó a enseñar situaciones, ¿verdad? Unas cosas que no convenían a la iglesia. Incluso el hombre se inflaba, ¿verdad? Se hinchaba diciendo que él había tenido algunas visiones y se atrevía a decir acerca de juzgar acerca de la cuestión de los ángeles, del día de reposo, de la comida. Por eso Pablo dice, nadie os juzgue con eso. Y aquel hombre dice, pues, ¿de qué está hablando? ¿Quién podía, hermanos, de alguna manera presumirle a Pablo de que había tenido una visión? Cuando el apóstol Pablo le habían sido revelado, dice Pablo que fue arrebatado al tercer cielo y se le reveló todo el arrebatamiento. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, dice, yo no recibí este conocimiento por sangre ni carne. O sea, a mí no me lo enseñó Pedro, no me lo enseñó Juan. Ningún apóstol, dice, me lo enseñó. A mí me lo enseñó Cristo, Gálatas lo menciona. El Señor Jesucristo fue el que me discipuló directamente. Entonces, ¿quién le podía decir algo a Pablo, hermanos? Si Pablo había tenido directamente esta revelación por parte del Espíritu Santo. Y era por eso también que un aguijón en la carne le fue mandado para que no se envaneciera. Pero dice aquí la palabra de Dios, hermanos, los Gálatas pues también tienen ese problema, ¿verdad? Cuando los judaizantes se introducen y le dicen, está bien que crean en Cristo,
pero cumplan con la ley de Moisés. Cumplan con la ley de Moisés. Y Pablo dice, hermanos, dice que no os dejéis, dice, no se dejen mover de su forma de pensar, de lo que ustedes creen, no se dejen mover con tanta facilidad. Pablo dice, llevado como niño. Si ustedes agarran un niño y le dicen, ven, el niño va a decir no. Pero si le dicen, ven, te voy a llevar a la tienda, ya cambia, ¿verdad? La forma de pensar de aquel niño. Dice, ah, bueno, ahora sí. Y Pablo por eso dice, llevado como niño por todo viento de doctrina, no sean así, dice que nadie les mueva de su forma de pensar, de la sana doctrina. Y Pablo lo expresa con aquella preocupación, hermano, porque precisamente con Gálatas, en la iglesia y en Galacia, pues ya había pasado, ya había ocurrido. Gálatas 1 dice, estoy maravillado, sorprendido, dice Pablo, de que tan pronto, mientras yo estaba con ustedes, discipulándolos, enseñándolos, y nada más me di la media vuelta, y tan pronto se hayan apartado de la verdad, siguiendo otro evangelio. No que haya otro evangelio, dice Pablo, pero hay unos que han perturbado, ¿verdad? Tragiversado la verdad. Estoy maravillado, dice Pablo. Gálatas, ¿quién los fascinó? Pero en el original dice, ¿quién los embrujó? ¿Quién dice? Y expresa el apóstol Pablo toda esta situación en cuanto a la libertad y a la esclavitud de la ley. Y por eso Pablo aquí también les dice, no se dejen mover, por lo menos cuestionen un poquito, no a la primera. Y Pablo cita 3 puntos aquí, hermanos. Dice el apóstol Pablo, dice que no se dejen pues de mover fácilmente de vuestra forma de pensar, ni os conturbéis, dice, ni por espíritu. Ahorita en nuestros tiempos, hermanos, ya los pastores, no es el caso de nuestra iglesia, bendito sea Dios, ¿verdad? Pero ya algunos pastores ya no quieren que le digan pastores, que les digan apóstol, o que les digan profetas. El apóstol de Jesucristo. Ahí está en la cárcel en Estados Unidos ese hombre. Pero se dan cuenta, hermanos, con qué facilidad se levanta gente y comienza a revelar según él. Dice, no se dejen llevar por espíritu, por algún pseudo profeta que les anuncia, que se les reveló, que se les dijo. No es verdad. Ojalá estuviéramos en los tiempos de Deuteronomios 18, ¿verdad? Cuando dice, ahí dice la ley, si se levanta un hombre diciendo, como profeta, diciendo, el Señor me mandó y dijo, dice, si no se cumple, dice, mátenlo, porque yo no lo mandé, dice. Qué tremendo, ¿verdad? Pero muchas veces llega una persona y dice que, y revela según él, y lejos de no hacerle caso, hasta le reciben. Dice el apóstol Juan, ¿verdad? Dice, no le digas bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus obras malas. Cuidado con eso, hermanos, cuidado. Ahorita, si ustedes está a la mano el YouTube, está a la mano todos esos mensajes, que si bien es cierto, pues hay cosas que valen la pena. Hay predicadores que vale la pena, enseñan algo, pero también hay muchos que no. Hay muchos que confunden. Hace algunos meses, ahí en Colombia, un pastor, ¿verdad? Un pseudo pastor, dijo que Jesucristo iba a venir ya en enero. Y sucedió, ¿verdad? Lo que tenía que suceder, vendieron sus cosas, estuvieron en la iglesia encerrados, esperando que Cristo, porque dijo hasta ahora y dijo día. Pero lo curioso fue de que luego dijo, pues vendan todo, ¿verdad? Y ahí pónganlo a mi cuenta. Y de repente desapareció.
¿verdad? Lo único que fue arrebatado fue el dinero. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado, porque el Señor en su potestad, Él sabe, Él conoce. Pero dice, a los ángeles no les fue permitido saber el día ni la hora. Y en su parte humana, Jesús dice, yo tampoco lo sé. Pero cuando Él resucita y Él dice, toda potestad, toda autoridad, todo me ha sido entregado a mí. Y Él sabía cuándo iba a volver, ¿sabe? Claro que sabe, hermanos. Dice en Apocalipsis, aquí dice, vuelvo pronto. Vuelvo pronto. Entonces, hermanos, dice, no se dejen llevar por ningún espíritu. No se crean que se va a levantar un profeta. No les crean, hermanos. Comparen siempre con la palabra de Dios. Profundicen siempre en la palabra de Dios. Dice ahí también Pablo que tampoco se dejen mover o engañar, dice, no nomás por espíritus, sino también, dice, por palabra. Aquellas personas que tragiversan o malinterpretan la verdad del Señor, que era lo que estaba pasando aquí en Tesalónica, que Pablo ya había dicho, ya había enseñado el arrebatamiento, pero algunos, ¿verdad? Algunos malinterpretaron todo aquello, y así sucede. Y a veces hasta sacan cálculos, ¿verdad? Cálculos. Si bien es cierto, uno no sabe, uno desconoce. Aunque dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo, de la higuera aprendan. Es cierto, no sé qué día, no sé a qué hora, pero sí dice, aprendan de la higuera. Cuando sus hojas ya estén verdes. Y no dice cuando haya fruto, dice nada más cuando sus hojas estén verdes. Cuando el pueblo de Israel le fue entregada la tierra en el 48, era un desierto. Y a lo mejor alguien decía, bueno, ¿y por eso vas a pelear por un desierto? Pero vean cómo ese pueblo, la sabiduría y el cuidado y la protección del Eterno, cómo ese desierto cambió y ha reverdecido. Es más, exportan, los productos judíos, las verduras, frutas y todo las exportan, hermanos. ¿Cómo ha crecido, hermanos? Tienen un sistema de riego, una ingeniería tremenda, como no lo hay en otro país. Y ese desierto ya ha reverdecido. De la higuera aprendan. Dice, porque cuando pase eso, dice, el verano está cerca. Pero no dice, ya llegó el verano, está cerca. Está cerca. Y dice Pablo también, hermanos, que no se dejen engañar ni por espíritu, ni por palabra, pero tampoco dice ni por carta, como que si nosotros lo hubiéramos escrito. Cuando uno agarra la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento existen algunas Biblias por ahí que tienen unos libros extras que se les llama apócrifos. Y si ustedes ya han tomado otras versiones de las Biblias, se dan cuenta, ¿verdad? Primero es una de Macabeos, Barut, Judith, Sabiduría, Eclesiástico. Y vale la pena leerlos, ¿verdad? Porque a veces dicen cosas interesantes históricamente. Pero fíjense bien, pero no son dentro del canon. ¿En qué pues aprovecha el judío? Dice Romanos, ¿verdad? ¿De qué aprovecha? Pues de mucho, porque a ellos les fue confiada la palabra. Y la Biblia del judío es exactamente así como la de nosotros, o la de nosotros como la del judío. Solamente pues ellos no tienen el Nuevo Testamento.
Pero luego de repente, hermanos, de repente dice Pablo, pues no se vayan a confundir con escritos que nosotros no mandamos. Hubo hermanos, ¿verdad? Hubo hermanos en aquel siglo que con la guía del Espíritu Santo reunieron el Nuevo Testamento, se reunieron los libros del canon, aunque también por ahí hay un libro que es un tanto fantasioso, ¿verdad? Que es el libro de Enoc del Antiguo Testamento. Pero también en el Nuevo Testamento, hermanos, de repente ya salen con que el evangelio de Judas, el evangelio de no sé quién y el evangelio de no sé cuántos. Y precisamente la iglesia romana basa sus enseñanzas en esos libros apócrifos, en esos evangelios apócrifos. Cuidado, dice Pablo, no somos nosotros, no es de nuestra auditoría. Bueno, dice la palabra de Dios, punto número 2, la iglesia tiene que estar despierta, hermanos, para no sufrir las consecuencias del engaño, para no sufrir las consecuencias del engaño. Una cosa es cuando se engaña al creyente y después vienen ciertas consecuencias. De repente ya no vemos a aquel hermano con su familia. Y cuando nos lo encontramos decimos, hermano, ya no te he visto en la iglesia. Es que estoy yendo una más cerquita, ¿verdad? ¿Y esa iglesia cómo es? Pues también abren la Biblia, ¿verdad? También leen la Biblia. No, pues sí, hasta los satánicos tienen Biblia. Cuidado, somos responsables, hermanos, de la sana doctrina. Somos responsables de buscar la leche no adulterada. Y las consecuencias, hermanos, de todo eso es que muchos son arrastrados por el engaño. Y dice Pablo ahí en el verso 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, refiriéndose al arrebatamiento de la iglesia, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Ustedes creen que ya está la apostasía en nuestros días? ¿Ustedes creen que hay iglesias que se han apartado de la verdad y que comienzan a hacer algunas prácticas que no están apegadas a la palabra de Dios? Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios ahí en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, nos damos cuenta, hermanos, que hay 7 mensajes para 7 iglesias y que podemos aprender de todo esto, pero que lleva un mensaje profundo, hermanos, porque estas 7 iglesias hablan de los periodos que ha pasado la iglesia. Cuando nosotros vemos un mapa, y yo los invito cuando puedan, vean un mapa, identifiquen estas iglesias o estas regiones, que fueron iglesias que existieron. Y se van a dar cuenta, por ejemplo, Éfeso, ¿verdad? Y luego de Éfeso dice que está Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Todas esas están colocadas, hermanos, o situadas, Éfeso, y empiezan, pero conforme a las manecillas de un reloj. Vean un mapa y vean cómo están situadas conforme a la manecilla de un reloj que nos habla de tiempos. Y si nosotros vemos estas iglesias, hay mensaje, dice iglesia de Éfeso, que comprende del primer siglo después de Cristo, que es la iglesia, dice, que dejó su primer amor. Una iglesia, hermanos, que todos los apóstoles, los discípulos, tuvieron una muerte por el evangelio. Los cristianos, los primeros cristianos, hermanos, eran llevados al Coliseo de Roma
y eran exhibidos. Cuando Nerón, ¿verdad?, les decía que negaran su fe, que se arrepintieran de todo eso, y ellos oraban y cantaban himnos, y eran devorados por las bestias, eran quemados como antorchas humanas. Y el Señor dice, de esa iglesia dice, recórrete poquito, vuélvete a tu primer amor. Yo no sé cuánto tiempo tenga usted de cristiano, de creyente, pero cuando nosotros recordamos el día que nos convertimos al Señor, cómo era nuestra vida y cómo la comparamos ahorita. ¿Cómo era nuestro sentir hacia el Señor? ¿Verdad? ¿Cómo despertábamos y anhelábamos leer la palabra de Dios día y noche? Queríamos orar en todo tiempo, que anhelábamos que fuera domingo, ¿verdad?, para estar aquí en la iglesia. Nos gozábamos, era una cosa que a todo le hallábamos amor. Pero luego, ¿verdad?, con el tiempo, de repente cambia todo aquello. Y es necesario, dice, regresarse al primer amor. Iglesia de Esmirna, que comprende los años 92 al 315 después de Cristo, es la iglesia, hermanos, de la persecución pagana contra la iglesia. Una iglesia sometida a persecución y a prueba. Una iglesia que sufrió en el año 70 cuando Nerón, ¿verdad?, ordena y Vespasiano destruyen Jerusalén y los judíos son exiliados por todo el mundo. Empieza la diáspora que le llaman, pero dentro de todo eso también fue la iglesia primitiva. Y eran perseguidos, pero iban predicando el evangelio y se extendía el evangelio. Y luego viene, hermanos, la iglesia de Pérgamo, del año 315 al 350 después de Cristo, que es la iglesia estatal, iglesia imperial. Cuando sale un personaje, hermanos, llamado Constantino, el Grande se le llamaba, y este hombre decreta de que la religión oficial era el cristianismo, y comenzó a proteger al cristianismo, y comenzó a negociar con los líderes de la iglesia. Entonces, hermanos, la iglesia entró en un confort. La iglesia entró, hermanos, y quiso copiar ese imperialismo y jalarlo en la iglesia, donde hubiera jerarquías. Donde hubiera jerarquías dentro de la iglesia, que esa es la religión de los nicolaitas, que es la que aborrece el Señor. Donde nunca, hermanos, en la iglesia primitiva nunca hubo jerarquías. Aunque Pedro, el Señor Jesucristo, le encomienda y le dice, apacienta mis ovejas y bla, bla, bla. Vean ahí en Gálatas cómo el apóstol Pablo le pone una regañada buena al apóstol Pedro, ¿verdad? Y le dice hipócrita. Y le dice, lo que estás haciendo es digno de condenación. Pero nunca vemos a un Pedro diciendo, ¿tú qué traes? ¿Verdad? Yo soy Pedro. A ti te dicen que ni apóstol eres. Imagínense los corintios, ¿verdad? Y sin embargo, el apóstol Pedro veía con amor. No había ninguna jerarquía, hermanos. Viene, hermanos, la iglesia de Tiatira del año 500 al 1500, que era la iglesia papal. Una iglesia acusada, hermanos, de empezar a meter las falsas doctrinas, donde empiezan los concilios,
donde adoptan esta postura y aceptan la adoración a María, a los santos, los rezos y una serie de cosas, las indulgencias, donde ya la iglesia se desvió, pero siempre se guardó un remanente, siempre. Viene la iglesia, hermanos, de Sardis, del año 1500 al 1700, que es la iglesia reformada con Lutero. Pero aún así, hermanos, con esta iglesia reformada, todavía era una iglesia que toleraba el pecado. Y luego viene la iglesia de Filadelfia, de los años, entonces viene del año 1700 al año 1900 después de Cristo. Y es la iglesia, hermanos, la iglesia misionera, donde aparecen hermanos como Wesley. A ver, díganme más misioneros que los que iban a China, a la India y se abrían puertas. Aparte de Wesley, ¿qué otro recuerdan? Ajá. Y luego viene también aquellos grandes teólogos, ¿verdad? Spurgeon, Matthew Henry. Pero el evangelio, hermanos, se empezó a abrir. Y es la iglesia que dice: yo abro la puerta y nadie la cierra. Y esta iglesia, hermanos, en todas las iglesias dice Dios: tengo algo contra ti. Pero curiosamente en esta iglesia de Filadelfia el Señor no tiene nada, no le reclama nada. A unas las alaba, le dice: eres esto, tienes cosas buenas, pero tengo algo contra ti. Y a Filadelfia le dice cosas buenas, pero no le reclama nada. Es la iglesia, hermanos, misionera, aunque tenía poca fuerza. Y por último, hermanos, viene la iglesia de la Odisea, de los años 1900 hasta el arrebatamiento de la iglesia, nuestra era. Una iglesia, hermanos, donde el Señor en su mensaje no encuentra nada bueno. Puro reclamo. Y es la iglesia apóstata. Una iglesia, hermanos, con un cristianismo tibio. Ojalá fueras frío o caliente, mas por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. La iglesia apóstata. Sé celoso, dice, y arrepiéntete. Entonces, hermanos, ¿creen ustedes que está la apostasía en nuestro tiempo, en nuestra era? Esa tibieza, hermanos, ahorita que en unos momentos más que vamos a tomar la cena del Señor, hay una parte donde el apóstol Pablo dice: examínese usted mismo. La cena del Señor, hermanos, no es para que uno diga: bueno, para que no me digan nada ni me vean feo los hermanos, aunque estoy mal, voy a tomar la cena del Señor. Cuidado, el que toma indignamente. Y hay otros que dicen: pues yo estoy mal, me cae gordo el hermano, me peleé con 2 o 3 hermanos de la iglesia, no les voy a pedir perdón, no tomo la cena del Señor. Cuidado. La Biblia no nos enseña eso, enseña: pruébate a ti mismo. Enseña que hagamos un acto, ¿verdad? Un examen en nosotros. Y veamos, hermanos, qué temperatura tenemos. ¿Qué temperatura tenemos? Dice Pablo a Timoteo que avives el fuego. Y Pablo dice que estés caliente. Ese fuego del Espíritu que hay en ti, dice, no permitas que se apague. No permitas que se apague ese fuego caliente, así como el Señor nos quiere. Examinemos nuestra vida, hermano. Punto número 3. Dice, hermanos, la iglesia tiene que estar despierta para reconocer al hombre de pecado. Al hombre de pecado. Esos son los 2 puntos que dice Pablo, ¿verdad? No vendrá sin que antes
venga la apostasía, y entendemos que ya está. Y dice, y el hombre de pecado. Hay algunos hermanos que dicen que la iglesia seremos arrebatados, que no vamos a conocer a este hombre de pecado, ¿verdad? Llamado el anticristo. Yo creo que sí vamos a saber quién es. Yo creo que sí lo vamos a conocer. Pero cuando las cosas ya se pongan muy fuertes y vengan los juicios para la humanidad, va a ser el momento cuando el Señor nos retire. La iglesia, hermanos, figura, como lo mencionamos, capítulo 1 y 2 de Apocalipsis, y no vuelve a figurar hasta en el capítulo 19, en las bodas del Cordero. Todos estos juicios que vive la humanidad, la iglesia no figura. Y el que figura es el pueblo de Israel. Porque esos juicios también alcanzan al pueblo de Israel, porque a través de eso buscan la redención. Y vamos a ver un poco acerca de este hombre de pecado, ¿verdad? La palabra de Dios tiene muchas connotaciones o nombres de este hombre. Pablo ya vimos que le dice hombre de pecado, hijo de perdición, el inicuo. En el Antiguo Testamento se le conoce como el asirio. Daniel dice que es el cuerno pequeño, el rey del sur, el rey altivo. En el Nuevo Testamento el apóstol Juan dice que es el anticristo. En Apocalipsis se le llama la bestia y también se le llama el octavo, que concuerda con lo que dice Daniel. Concuerdas, eran 10 reyes, dice, y se levantó ese cuerno y dice, terminó con 3, quedó como el octavo él. Y Apocalipsis maneja lo mismo también. Pero este hombre, dice el apóstol Pablo, dice que es un personaje que se opone a todo lo que se le llama Dios. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en Daniel, dice, del Dios de sus padres, este hombre dice, no hará caso, sino que se va a entregar a la idolatría. ¿Quién es el Dios o quién se maneja en la palabra de Dios como el Dios de sus padres? ¿No dice nuestro Dios, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Curiosamente dicen algunos que a lo mejor este hombre de pecado va a tener una raíz muy fuerte de judío. Y a mí me sorprende, ¿verdad? Me sorprende ahí en Génesis, no lo busquen, hermanos, yo lo busco. Génesis 49, cuando Jacob está dando bendiciones a sus hijos, y hay uno en especial que se llama Dan, y le dice, Dan juzgará a su pueblo, o sea, traerá juicio, dice, como una de las tribus de Israel, mas no como la tribu, como una. ¿Cómo? Dice, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. El pueblo va a clamar por salvación, el pueblo judío. ¿Cómo ven? Se los dejo de tarea, estúdienlo, vean, escudriñen, profundicen. Y dice que este hombre no hará caso. Algunos dicen, ¿verdad? Porque también ahí en el verso que habla de que no hará caso de los dioses, del Dios de sus padres, dice también que tampoco hará caso del amor de las mujeres. Entonces probablemente también él va a ser el encabezador de todo este movimiento gay. Dice Pablo, dice que se sienta en el templo de Dios. Ahí en Daniel, hermanos, 11:31 se dice que este hombre, estando en la última semana, porque ya estamos en la última semana de Daniel, bueno, no que estemos, sino que falta una semana. Y cuando hablamos de esa semana en el hebreo se le conocía como Chabúa, semanas de 7 años. Y había semanas de 7 días. Pero dice la palabra de Dios que este hombre pues iba a estar muy de amigos, ¿verdad? Con el pueblo de Israel.
pero a la mitad de la semana, 3 años y medio, dice, él va a profanar el templo. Él va a profanar el templo, se va a meter en el templo y se va a sentar como si fuera Dios. Ahí es cuando el pueblo de Israel se va a percatar de que este no era el Mesías. Y es lo que Jesucristo llama la abominación desoladora. Dice, cuando pase eso y le habla a su pueblo, al pueblo judío, corran, huyan. Si dejaste la capa, dice, no vuelvas por la capa, tú vete, dice. Porque ahí empieza la gran tribulación. Una tribulación, dice, como nunca la ha habido. Pero también dice la palabra de Dios, hermanos, ahí Pablo menciona, dice, haciéndose pasar por Dios. Apocalipsis 13:15 dice que Él va a exigir que se le adore. Y si ustedes ven más adelante, dice que la gente, viendo todos los juicios, viendo todo lo que está pasando, no se arrepintieron y siguieron adorando la imagen de la bestia. Y se va a creer como Dios. Va a quitar el sacrificio. Dice ahí, dice, el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. En Daniel 8:24, hermanos, dice que se fortalecerá, mas no con una fuerza propia, sino que esa fuerza va a estar revestida de Satanás. Satanás es el que le va a dar esa fuerza, ese poder. Dice Apocalipsis que el dragón le entregó el poder, le entregó la autoridad y aún su trono, hermanos. Vean cómo este personaje se va a manifestar con un intelecto, hermanos, una ciencia de tal manera que él va a poner orden mundial aparentemente. Por eso que ya va a haber que las guerras y que ahí en el Medio Oriente, que ya proyectiles, claro que tiene que pasar eso. Claro que el mundo se va a hacer un caos, porque este hombre cuando aparezca es el que va a poner aparentemente orden. Y ese problema de años y años y siglos que tienen los judíos con los árabes, pues él va a poner orden en todo eso. Y va a permitir y va a lograr no sé cómo, pero que se construya el tercer templo. Y dice que pues Apocalipsis, que este poder, todo esto es un engaño. Apocalipsis 13 dice que habla de 2 bestias y ahorita vamos a ver por qué el pueblo de Israel se confundió. 2 bestias. Dice que una primera bestia, hermanos, salió del mar, salió del agua. Y esta bestia, hermanos, tiene una mezcolanza de las 4 bestias que habla Daniel. Dice que esta bestia tenía como boca de león. Si ustedes ven la zoología, se van a dar cuenta que el león, la fuerza la tiene en su mordida. Cuando el león ataca y toma su presa, generalmente busca siempre este lado y de una mordida le destroza toda la columna. Esto es para inmovilizar a la presa. Y este hombre dice que va a tener la boca como de león, o sea, que va a tener una fuerza en sus palabras, una fuerza tremenda. Ese sí va a embrujar y va a engatusar a todo mundo. Y dice la palabra de Dios que tiene manos como garras de oso. Y el oso, su fuerza la tiene. Dice, va a hacer grandes señales. Grandes señales. Y parece que tiene ahí por ahí partes de leopardo, ¿verdad? O sea, esto no crean que va a durar mucho, va a ser rápido todo aquello. Entonces, dice que esta primera bestia, hermanos, va a ser yo lo veo así, y va a ser como un personaje político. Un personaje político. Aunque el apóstol Juan dice que ya está el espíritu del anticristo.
claro, el espíritu ya estaba desde esa época, ¿verdad? Lo tuvo Nerón, lo tuvo Vespasiano, lo tuvo Hitler, lo tuvo Napoleón, ese espíritu del anticristo, más no en sí la revelación máxima de ese personaje. Pero también hay otra bestia, dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 13, que hay una bestia que sale de la tierra. Y esta bestia, hermanos, dice, va a ser un líder religioso. ¿Por qué? Dice, porque tiene cuernos como de cordero. ¿Y a quién va a imitar? Al cordero que fue inmolado. Esta bestia, dice, tiene esos cuernos como de cordero. Y también, dice, va a ser prodigios, va a ser señales. Y una señal específica que manifiesta ahí, dice que va a ser una señal importante. Dice, va a ser que caiga fuego a la tierra, del cielo a la tierra. ¿Qué profeta hizo esa señal? Elías, ¿verdad? Elías hizo esa señal. ¿Por qué se va a confundir el pueblo de Israel? Porque nosotros entendemos y ya creemos, hermanos, y creímos, como dijo Jesucristo, a la verdad Elías ya vino y preparó el camino para el Mesías. Y ese Elías que habla Jesucristo era Juan Bautista. Y los judíos están esperando a su Mesías. Y cuando ellos vean que esta bestia haga caer fuego, van a decir, este es Elías. Es un falso profeta, pero este es Elías. Y esta bestia dice que va a convencer a todos para que adoren a la bestia, para que se unan y sigan a la bestia. Él va a convencerlos. Va a preparar el camino. Por eso es necesario que la iglesia, hermanos, tenga ese conocimiento, que la iglesia no duerma, que la iglesia despierte. Porque dice el Señor Jesucristo, dice, se van a levantar falsos cristos, falsos profetas, y van a hacer grandes señales, y van a engañar, si es posible, a los escogidos. Claro que el pueblo escogido es el pueblo de Israel. La iglesia, pues ya la iglesia no vamos a estar ahí. Ahí Jesucristo está hablando a los judíos, Mateo 24:24. Pero es necesario, hermanos, pues, y dice ahí la palabra de Dios, concluye Pablo mencionando acerca de esto. Dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Se acuerdan de Romanos 1? Que dice que no solamente aquellos que hacen la maldad, sino que se complacen con los que los hacen. Entonces, hay un momento, hermanos, cuando el hombre entra en esa necedad, que Dios mismo endurece el corazón de la persona, como pasó con Faraón. Y Dios envía un poder engañoso para que crean. Dios los deja para que ellos crean la mentira. Por eso es necesario que la iglesia, pues, tenga ese conocimiento y la iglesia se despierta. Y tomemos conciencia, hermanos, de que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en base a eso, y en el nombre del Señor, yo quiero hacer una invitación esta tarde ya, perdón. Quiero hacer una invitación. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su vida? ¿Qué temperatura tiene? ¿O es un cristiano tibio? Medite un poquito. Yo no sé cuánto tiempo tenga viniendo a la iglesia. Yo no sé si es primera vez, segunda vez, no sé. Pero si es necesario que si no estamos seguros, no está seguro su salvación, haga esa entrega a Cristo. Abra su corazón, entréguese a Cristo, arrepiéntase de sus pecados y el Señor le dará vida eterna. ¿Verdad? No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y quiero hacer una invitación esta tarde. Si hay alguien que no haya hecho esta decisión por Cristo, levante su mano. Yo lo invito, levante su mano para orar por usted.
Si hay alguien que tiene una vida tibia como creyente, mucho cuidado, mucho cuidado. Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo, levante su mano y oraremos por usted. Yo no quiero extenderme, hermanos, pero no quiero que si hay alguien que pase por alto esta invitación. Si no es así, hermanos, pues bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Porque todos estaremos presentes en las bodas del Cordero, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, hermanos.